El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad ponemos el tema, el enfoque de la antropología sociocultural en la violencia de la República del Salvador. Cuán importante es brindarle un enfoque multidisciplinario, pero también tomar en cuenta la cultura y todas las ciencias auxiliares de las ciencias forenses, en particular lo que es la antropología, cómo le permite la integralidad de una visión diferente al enfoque de la violencia. Y para ello nos acompaña el licenciado Marvin Aguilar Umaña, quien es antropólogo sociocultural, investigador académico y presenta también otra serie de habilidades dentro del mundo académico y de la creación, de la formulación de documentajes. También creo que es importante esta visión más integral para poder aproximarnos a por qué es tan violenta nuestra sociedad. Intentaremos hacer una revisión de toda la historia hasta donde el tiempo nos lo permita, y de lo contrario, pues también tendremos la oportunidad de continuar con una serie de temas en los cuales el licenciado Aguilar Umaña es experto. Gracias, licenciado, por aceptar mi invitación. ¿Qué tal, Ricardo? Un gusto estar contigo. ¿Cómo surge ese deseo de estudiar y decidirse por una carrera no popular, no que acapara las solicitudes al finalizar los años lectivos en el país, y mucho menos el área tan especializada de la antropología sociocultural? Fíjate que El Salvador acababa de firmar relaciones diplomáticas con la Federación Rusa, que ya no era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. Entonces, uno de los primeros convenios que firma Rusia con El Salvador una vez establecen relaciones diplomáticas es la de becas. O sea, porque Rusia lo que puede hacer con un país es venderte armas, cierta tecnología, energía atómica, nuclear, o becas. Generalmente eso es. Entonces el país pues no era como muy, digamos, no era mercado para eso. Y ahí estaba la carrera de culturología, que es como los rusos o la Europa del Este le llama la antropología. Ellos le llaman culturología. Entonces es siempre la antropología, pero quizás un poco más amplia como se estudia en América, ¿verdad? Abarca, digamos, estudios como la genética, la neurociencia, la biología, ¿verdad? Entonces, y aprendes a conocer que hay una especie de, para poder entender la sociedad, esto que llaman los médicos la multiconsulta, ¿verdad? Que ellos se relacionan con otras materias o con otros médicos para poder establecer un diagnóstico. Entonces ese es como, digamos, el estilo. Y la escuela sigue siendo, a pesar que ya Rusia no es comunista, la escuela sigue siendo marxista. Y esta es, fíjate, manda una, digamos, una línea de trabajo que es la de la revisión de la historia, ¿no? En este caso, ¿no? Hay que revisar lo que te han dicho, que si es así, tenés que irlo a revisar y verificar vos si es cierto que es así, si no te están mintiendo. Entonces, bajo esa, digamos, esa lógica, me voy a Rusia y allá me gradué en la Universidad Estatal de Moscú. Entonces, y regreso para El Salvador en el 2009, ¿verdad? Y comienzo a hacer el trabajo de documentales, porque el antropólogo, bueno, tú eres investigador, o haces un libro, ¿verdad? Un informe, un dossier,
que muy pocos van a leer, o haces una película de 30, 40 minutos que todo el mundo la va a ver. Entonces, ahí ya viene ya la destreza, porque fíjate que en culturología nosotros estudiamos historia del cine. Porque yo, aparte de, digamos, de antropólogo, en el título yo puedo ser crítico de arte. Entonces, porque estudiamos las 7 artes, fíjate, por aparte, ¿no? Entonces, y eso no, me permitió a mí hacer una pasantía en la Filmoteca de Madrid, en España, y poder aprender digamos, ¿verdad?, qué era poder armar una película, ¿no? Un guión, por ejemplo. Y luego esa parte que tiene, igual que la televisión, ¿va?, que tiene preproducción, producción y postproducción. Entonces, ya la postproducción, que son los editores, ¿verdad?, y los musicalizadores, pues eso ya no lo hago yo, ya tengo que hacerlo con expertos de esa área. Pero la dirección y el guión, sí, general, fue en lo que yo me especialicé. Entonces, de repente, cualquier investigación que tú hagas, imagínate eso, tú que eres investigador, poderla llevar al multimedia, al audiovisual. Entonces, el primer trabajo que yo hago es precisamente el de Gritocidio, que desvirtuamos y iniciamos todo un debate, no sé si tú te enteraste, sobre el bicentenario del llamado primer grito de la independencia, que yo planteaba que eso no había existido, que era mentira que José Matías Delgado, en la madrugada del 5 de noviembre de 1811, había tañido la campana de la Merced y había decretado la independencia o la libertad de España. Entonces, hago ese primer documental, Gritocidio, que es la muerte del grito, ¿vale? Por eso es Gritocidio, donde contamos que eso no era verdad. Causó, y lo hacemos en el marco del Bicentenario, causó, digamos, un gran debate, en primer lugar porque nadie, y esto es interesante, tú que eres investigador, ningún historiador, ningún académico de los que trascendentalmente llaman para esas fechas, ¿no?, pudo negar, ¿verdad?, que era cierto, que no era cierto lo que yo estaba diciendo en el documental. Y reuní, fíjate, un grupo de historiadores de Centroamérica incluso, por ejemplo, la doctora Avendaño de Nicaragua y al padre Cardenal, entre otros, de otros salvadoreños que estaban ahí, al padre Rodolfo Cardenal, para que nos contaran esa parte, ¿no?, de la historia, cómo había sido. Y queda claro en un documental de 50 minutos, ¿verdad?, queda claro que no existió. Entonces, a lo sumo que dijeron, por ejemplo, historiadores, ¿verdad?, digamos, de la Universidad de El Salvador, ¿verdad?, que suelen ser las vacas sagradas en esto, ¿verdad?, era que yo no estaba diciendo nada nuevo, que eso ahí estaba en los libros desde hace tiempo, y es cierto. El punto es que, ¿por qué nadie se había atrevido a decir, miren, ¿verdad?, el rey está desnudo? ¿Verdad? Entonces, y luego después el tema de los negros. Tú y yo pertenecemos a una generación que en El Salvador no hay negros. En El Salvador no hay negros. ¿Has escuchado eso? Sí. Pero fíjate que el 85% del salvadoreño actual, del país, es descendiente del mestizaje entre lo indígena y lo africano. El 85% de la población. Entonces, mientras hacíamos Pieza de Indias, que es la historia de los negros en El Salvador, y le pusimos Pieza de Indias por un texto de don Pedro Escalante Arce, porque en El Salvador colonial, primer tema de violencia, no se le llamó al esclavo, fíjate, Ricardo, se le llamaba pieza de las Indias. Entonces, en los archivos coloniales tú encontrás en los detalles de los barcos que atracaban en Acajutla 400 cabezas de ganado, 30 quintales de café, 15 piezas de indio. Eran cosas. No eran humanos, eran cosas, ¿va? Entonces, pero hoy sabemos que estamos hablando de humanos. ¿Y cuál era la edad, Ricardo, comprendida de esos esclavos que entraron a El Salvador por Acajutla? Eran entre 15 y 35 años. Joven, negro, saludable. Eran como las características, digamos, ¿verdad?, de este negro que entra a El Salvador y cuyo precio, fíjate, quien lo vendió a El Salvador fueron las compañías portuguesas. Había dos en la época colonial, la británica y la portuguesa. Y quien vende los esclavos a El Salvador es la compañía portuguesa.
¿De dónde, Ricardo? Venían de Gambia, de las Guineas, ¿verdad? Que hoy es Guinea Ecuatorial, Guinea-Bissau, y los capturaban en sus tribus, o sus mismas tribus capturaban a tribus enemigas y se las vendían a los portugueses a la fuerza. Entonces, el precio era, Ricardo, de 150 pesos. Pero los que vendía la compañía británica a lo que hoy es Estados Unidos, a las colonias inglesas, valían 500 pesos. Entonces, ¿por qué esa diferencia, Ricardo? Porque los esclavos que vendían en El Salvador eran difíciles de dominar, enfermizos, depresivos. Entonces esas características, vea, las vas a ir encontrando cuando te pongas a estudiar el salvadoreño actual, ¿verdad? En las diferentes clasificaciones que se hacen. Por ejemplo, el cimarrón. Es que era un grupo de negros que cuando no les gustaba estar bajo el dominio, se iban a vivir a las montañas. Se iban de la ciudad y ellos allá hacían su vida, ¿verdad? Y se rebelaban y se le perdían al dueño, ¿no? Entonces el oro, ¿verdad? Que es el lobo, ¿verdad? Que es el negro achinado, ¿verdad? Entonces se empezó a manejar a nivel de élites, no a nivel de pueblo, pero a nivel de élites se empezó a manejar esas castas, ¿verdad? El negro que era, digamos, hijo de indio. ¿Por qué? Porque resulta que en la época colonial había una ley, otro aspecto de violencia, que resulta que el que manejaba la tecnología de la época no era el indio, era el negro, porque era el que había traído el español precisamente para que le trabajara los obrajes de añil, donde se hacía el atado de dulce, ¿verdad? Toda esa, porque aquí no había azúcar, entonces hubo que endulzar al principio de la colonia con el atado de dulce. Entonces había que producir todo eso. Y todo eso lo manejaba no el indígena, lo manejaba el negro. Entonces el negro vivía en la hacienda, el indígena vivía, esclavo, ¿va? Y el indio vivía fuera de la hacienda. Pero había la ley del vientre, Ricardo. Esta ley del vientre permitía que si la india tenía un hijo con el negro, ese negro, ese afrodescendiente, le vamos a llamar ya, era libre. Entonces la india miraba que su hijo libre podía ir a trabajar con su papá negro esclavo en la hacienda y tener mejor vida. Entonces era rentable, ¿verdad? Tener un hijo con un negro esclavo, siendo indígena. Entonces todos estos elementos van a ir construyendo lo que podríamos definir como la mentalidad salvadoreña. Y hay rasgos, factores culturales determinantes, que así le llamamos nosotros, que son los que nos hacen quizás no violentos. El salvadoreño es agresivo, pero tú sabes, de la agresividad a la violencia es solo más mecha corta, ¿verdad? Que es ese refrán que usamos aquí. Eso solo hay un paso. Entonces el salvadoreño va a tener su origen o la mentalidad salvadoreña en tres elementos que yo he podido, digamos, definir que somos un país machista o tenemos una cultura machista, ya para ampliarlo más, porque el machismo no solo es el hombre, ¿verdad?, que es machista, no, es que la mujer es machista también en El Salvador, ¿verdad? Y podemos abordar ese tema, por ejemplo, muy interesante, que a veces cuando lo he tratado con las feministas te imaginarás, ¿verdad? Y es por esto. Fíjate que la mayoría de hogares, y tú lo sabes, en El Salvador son guiados por una mujer, una madre soltera. Entonces el problema es, Ricardo, cuando esta madre soltera tiene varones. ¿Cómo una mujer le enseña a ser hombre a un hombre, Ricardo? Ella no puede porque ella es mujer. Y ese es un miedo que tiene la mujer, que cómo le va a enseñar a su hijo varón a ser hombre. Entonces la manera que encuentra la mujer de enseñarle a su hijo varón que sea hombre es que no haga cosas de mujer. Por eso no cocina, no hace limpieza, no lava la ropa, no hace las cosas de la casa. Tiene que hacérselo ella, en el afán de que cuando él crezca va a buscar
forzosamente a alguien para que le haga esas cosas y se va a casar. Entonces hay un temor de la madre y le inculca esas cosas. Al final replica las prohibiciones y los mandatos machistas. Así es. Entonces, y el hombre, muy cómodamente, le gusta ser el atendido del hogar, ¿verdad? Por eso es que te fijas que en El Salvador, a la hora de estudiar, si revisas las estadísticas también, si en un hogar hay pobreza y hay que decidir quién va a estudiar, ¿quién es el que estudia, Ricardo? El varón. La hembra se queda en la casa atendiendo, digamos, los quehaceres del hogar. Y si hay que dejar de estudiar o porque hay un enfermo en la casa, quien dejará de estudiar siempre es la hembra, porque es la que va a tener que ir a cuidar al abuelo, al enfermo, a la abuela. A ella le va a caer eso. Entonces, y todo eso están en la familia. Te dirá cualquiera, no, pero ¿y quién más? Pues bueno, pero ¿y por qué no el varón va? Siempre es la hembra. Entonces, el machismo es un elemento que va a ser bien determinante en la mentalidad salvadoreña. Lo otro es que somos muy conservadores. Somos muy conservadores. O sea, aquí es interesante cómo la izquierda, que debería de ser, digamos, más progresista, en este país la izquierda es conservadora y la derecha es conservadora. Entonces, no hay posibilidades de ir rompiendo esquemas, de ir pensando fuera de la caja, porque siempre todo estará prohibido, siempre todo estará malo, siempre todo será, ¿qué dirán? Siempre todo, o sea, por eso tenemos esa sociedad que nos lleva a la doble moral. Esa sociedad conservadora, donde todo se puede, siempre y cuando corras las cortinas, ¿verdad? Siempre y cuando la gente no sepa. Y el tercer elemento, por supuesto, como en toda sociedad del mundo, es la religión, que para nuestro caso es el cristianismo, ¿verdad? Entonces, el cristianismo aquí es lo que nos ha vuelto fanáticos, ¿verdad? Cuando tú ves que somos fanáticos para el fútbol, fanáticos para los partidos, fanáticos en todo, entonces esa es un origen en el cristianismo, porque así se nos enseñó el cristianismo. Tuvimos esa mala suerte de que nos lo han enseñado como una manera de forma violenta, el cristianismo. Otro caso ¿por qué te digo esto? De violencia. Tú sabes que hasta 1994 es que se aprueba el Código de Familia, ¿verdad? 1994. Entonces, desde el Código Civil, que era el que regulaba las de barrios, que era el que regulaba las actividades familiares, ¿verdad? O las relaciones familiares, es la causante. Y si tú eres abogado, ¿verdad? Revisas las partidas de nacimiento de mucha gente de 60, 70 años, vas a encontrar la gran cantidad de ilegítimos que hay, ¿verdad? Decía, por ejemplo, Marvin Omar, ¿verdad? Que es mi nombre, varón, legítimo o ilegítimo. Entonces, ¿pero qué significaba ese? Esa es una herencia de la religión, pero en la realidad significaba que tú no tenías derecho al apellido de tu padre. Y al no tener derecho al apellido de tu padre, Ricardo, significaba que no tenías herencia. Y que aquel hombre que era tu padre no estaba obligado a manutención. Ese problema, Ricardo, se ha resuelto desde 1994. O sea que llevaremos 25 años de estarlo queriendo resolver. Que es contra, Ricardo, 300 años de colonia, más 160 de república, o más, ¿verdad? 175 de república. Fíjate, o sea, con 25 años que lleves a ley, 25, 30 años, estás queriendo echar para atrás una cuestión cultural, ¿verdad?, que lleva más de 400 años. Y ahí quiero llegar, Marvin, en el sentido de que desde el área de la investigación, de la criminología, debemos de reconocer que en ese enfoque integral hemos dejado por fuera la cultura, claro. La sociología. Que es de lo que estamos hablando, para entender esto. Pero hay que decirlo también, a los pipiles se les costó conquistarlos. Sí, Pedro de Alvarado casi pierde la vida en ese esfuerzo, es decir, ya había un antecedente de violencia. ¿Tú has tocado algo? Se dice que esta parte del Salvador son nahua pipiles, el oriente somos lencas,
Pero hay un dato interesante. Los pipiles, fíjate, invadieron esta tierra. Venían desde México. Y quienes vivían aquí eran los nahuas. Entonces los pipiles llegaron incendiándole todo a los nahuas. Todavía hay, por ejemplo, esto en Carasucia, hay un sitio arqueológico que es el resultado que se puede ir a estudiar de la guerra y cómo quemaron todo eso, que es el rastro de esto. Entonces los pipiles se impusieron a los nahuas, forzosamente. Los mataron, les destruyeron su religión, ¿verdad? Y pusieron ya sus ídolos que ellos traían desde México. Por eso es que cuando vinieron los españoles pudimos entendernos, digamos, con ellos, porque ellos venían con los tlaxcaltecas, que venían de México, que hablaban náhuatl, y se topan que aquí hablaban náhuatl, que era, decían ellos, el mismo idioma, pero corrupto, porque el mejor idioma era, de los dos, era el que hablaban ellos allá, en México, pero aquí hablábamos un idioma corrupto, cuando en realidad no era así, pero esa otra conquista, que casi poco se ha estudiado, la de los tlaxcaltecas, que eran los indígenas que acompañaron a los españoles sobre los náhuatl pipil, porque a los indígenas salvadoreños no los conquistó los españoles, si ni se metían con ellos, los conquistaron los indígenas que venían con los españoles. Por eso recuerdo que una vez me decían Atlacatl, que es el gran símbolo indígena, ¿va? Gente más ignorante. El prefijo TL es mexicano. En la lengua náhuatl pipil no existe el prefijo TL. Entonces Atlacatl es un nombre mexicano. Para que veas, y eso pasaba, los tlaxcaltecas le cambiaban los nombres a las ciudades de los náhuatl pipil. Quien hizo ese cambio, bueno, los cambios religiosos, o sea, españoles son españoles, ¿va? Pero quien hacía los cambios en las mismas ciudades, como por ejemplo usar más el prefijo TL, que era la lengua mexicana náhuatl, fueron los indígenas. Entonces, una de las primeras violencias, ya no vas a hablar así como hablas, hoy vas a hablar como yo hablo, porque mi idioma es mejor que el tuyo. O este lugar ya no se va a llamar Chaparrastic, que era el Valle de San Miguel, hoy se va a llamar la Villa de San Miguel de la Frontera. Entonces eso es, imagínate que nos hicieran eso ahorita, ¿verdad? Que llegaran a decirte que este país ya no se llama así, que hoy se llama de otra manera, te guste o no te guste, por ejemplo. Entonces esos actos de violencia son los que, ¿verdad?, los que van a ir formando la mentalidad de los salvadoreños. ¿En qué momento, cuando se da 1821 y se da ese proceso ya de conformar la república, toda esta historia de represión, de imposición, de sometimiento va a comenzar a estallar ya en esta historia de 200 años de república? Esto lo conoceremos, la respuesta del licenciado Marvin Aguilar Umaña, al regresar de este corte. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. En esta oportunidad, el licenciado Marvin Aguilar Umaña, antropólogo sociocultural, un investigador académico en estos temas de la cultura y la sociedad salvadoreña, nos hace una aproximación a los parámetros de violencia que tiene nuestra sociedad salvadoreña previo a la conquista, y nos encontramos en este momento ya entrando a los 200 años de república, con esas consecuencias que vivió nuestra sociedad anterior, cómo ingresamos al estado de república y cuáles son, si existieron o no, conflictos armados previos al que todos hemos conocido recientemente de 1980. Un dato: la corona española en San Salvador, en la provincia de San Salvador, actual El Salvador, no tenía tropas. No había tropas. ¿Qué regulaba entonces? ¿Cuál era la PNC de la época? Se le llamaba milicia. Y se organizaba generalmente por los dueños de las haciendas en los lugares, en los pueblos, en Sonsonate,
San Vicente, San Miguel y San Salvador. Cada quien organizaba su policía local y se llamaba milicia. Generalmente eran afrodescendientes, eran mulatos. Una palabra que es muy, muy utilizada y que tú la sabes, va a ser otro efecto de la violencia que se va a interiorizar, ¿no?, en el salvadoreño, y es la palabra ladino, ¿verdad? Que incluso hasta es como insulto a veces, ¿verdad? El ladino, fíjate, Ricardo, era la persona ya sea negra o indígena que renunciaba a su cultura, a su religión, a sus raíces, a su forma de vestir, de hablar, por asumir la cultura blanca europea. ¿Vea? Entonces el ladino era un traidor de su gente. Y si te fijas, empezaron a llamarse muchos afrodescendientes o indígenas ladinos. Y eso iba en la cédula de identidad personal que había, ¿no?, en el documento de identificación de la época, que eras ladino, porque eso significaba que vos ya no eras ni afrodescendiente ni indígena. Eras ya cristianizado, eras europeizado. Ahí surge una idea bien extraña del salvadoreño que dice, pues yo no parezco indio, pues yo soy español, te dice. Y tiene una cara de sambo el tipo que te lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, esa forma de negar tu origen es otra forma de violencia. Es el yo no soy, yo no fui, yo no voy a aceptar nunca que soy culpable de esto, ¿verdad?, porque yo no soy. En antropología nosotros vemos una materia, ¿no?, que aborda un tema que le llamamos la psicogenealogía, ¿verdad?, que es que tú heredas desde ancestralmente formas de pensar, de hacer, de decir, de comportarte, y que las asumís tan perfectas porque se han venido haciendo así por años, por generaciones. Y uno de los ejemplos más clásicos en eso es lo hallaje en los refranes populares, ¿verdad? Para nosotros el refrán popular es muy significativo de cómo se comporta la gente. El que ama castiga, ¿verdad? El que, digamos, mi papá le pegaba a mi mamá y, ¿verdad?, por algo le pegaba o por algo le ha de estar pegando, ¿verdad? Entre casados y hermanos no metas tus manos, ¿verdad? Entonces esas son como cosas para justificar la violencia familiar. Entonces aquí la violencia se utilizó siempre como mecanismo para transmitir valores, ¿verdad? Y mucha gente te dice, a mí mi papá me golpeaba y mira, yo soy lo que soy por esos golpes, te dicen, ¿verdad? Entonces es complicado, ¿verdad? A mí me golpeaban en la escuela, ¿verdad?, la profesora, ¿verdad?, y así aprende uno. Entonces, pero ya no muchos padres estarán de acuerdo que el profesor le pegue al hijo, ¿verdad? ¿En qué momento comienzan a estallar todas esas presiones y toda esa falta de jugar con la identidad de los que en ese momento eran criollos? Después de la independencia, como no hubo guerra, El Salvador pasó 20 años en guerra, fíjate. Guerra contra Guatemala, guerra contra Honduras, guerra contra Nicaragua y guerra contra nosotros mismos. En el bando que se conoció como liberales y conservadores. Hay una parte de la historia del país muy poco estudiada y de la que muy poco se habla, que es la que tú me estás haciendo recordar ahorita. Y qué bando, Ricardo, asume el control del Estado después de 1821. ¿Qué bando era? Los liberales. Y los conservadores, que eran monarquistas, empiezan a serrucharle, cuando vas viendo la historia, todo el trabajo que estaban haciendo los liberales. Porque los liberales llegan al poder y se encuentran las arcas del Estado, Ricardo, con 60 pesos. Desde entonces viene con problemas el Ministerio de Hacienda. Entonces no había dinero, porque los españoles se fueron y se llevaron todo. Todo. Este país no tenía solo 2 médicos, Ricardo. Así empieza El Salvador con 2 médicos. Tenía 5 profesores.
Y eso era todo, Ricardo. Ese era todo el núcleo profesional. Había, obviamente, zapateros, había campesinos que tenían esto que hoy se llama agricultura campesina, que era de lo que comía el país. Y había mucha mano de obra, digamos, técnica, zapateros, sastres, herreros, ¿verdad?, que era lo que el país necesitaba. Pero profesionales, solo los liberales, las élites que se habían quedado con el poder. Entonces, imagínate lo que significaría organizar el país. Había que tomar ciertas decisiones y crear ciertas leyes. Una de ellas fue crear el ejército. Es falso que Manuel José Arce es el fundador del ejército, no es así. Y los militares que estudian la historia militar lo sabrán si se ponen a estudiarla seriamente, ¿no? ¿Y de dónde iba a salir, Ricardo, el ejército? Entonces, una de las primeras leyes que ponen los liberales es el servicio militar. Eso causó una indignación en los indígenas, ¿verdad? Porque los querían hacer ir a servir a un ejército que en 300 años ellos no lo habían hecho. ¿Verdad? Que eso no había pasado. Y no se hablaba claro de cuánto iban a pagar. Era obligatorio, pero no había sueldo. Había formación, ¿va?, pero no había salario. Pues claro, el país no tenía, ¿va? Entonces, esta acción las usaron los conservadores contra los liberales. ¿En qué desencadenó eso? En la revuelta de Anastasio Aquino de 1833. ¿Vea? Fue un levantamiento, ¿vea?, contra las estructuras liberales del país en aquel momento, que estaba recién formado el Estado salvadoreño. Entonces los conservadores no obedecían las leyes que daba el gobierno. Seguían manejando las haciendas al estilo colonial. Y era un gran problema porque durante la época colonial tú sabías que no se le pagaba el salario, no existía. Lo que existía en el trabajo en las haciendas era, que se llamaban encomiendas, era la alimentación y la instrucción cristiana. Entonces, uno de los primeros pasos que tiene que dar el gobierno, Ricardo, es poner el salario. Y eso no le gustó a los conservadores. Y empezaron a boicotearle todas las actividades. Y luego, ¿tú quién crees que daba las clases en la época colonial en El Salvador? Los únicos que daban clases era la Iglesia Católica. Cuando haces el Estado, decís, no, es que tiene que haber instrucción pública, decís vos, ¿verdad?, como Estado. Tenemos que crear las escuelas públicas, porque en la época colonial, si solo la iglesia daba clases, Ricardo, solo le daba clases a la élite. Los indios o los negros no podían ir a la escuela. O sea, no sabían leer y escribir. Pero el gobierno, ya en la independencia, dice, no, la educación debe ser para todos. Y eso implicó quitarle el monopolio de la educación a la iglesia. Eso fue una de las primeras confrontaciones que tuvieron los liberales con la iglesia. Y los conservadores asusando que eso era ateísmo. ¿Cómo se atrevía? ¿En qué cabeza cabía? Decían los conservadores. Que iba a venir el gobierno a quitarle la labor a la iglesia que había desarrollado por 300 años. Y entonces eso, imagínate querer poner a estudiar a los indios y a los negros. ¿Qué es eso? Es antinatura. Entonces era el debate de eso. Y eso provocó guerras. Entonces, después de la independencia pasamos 20 años en guerra. El indígena, que en los españoles no le habían dado armas, los liberales y los conservadores le dieron armas. Y aprendió a manejar las armas, Ricardo, el indígena. Y aquí no había ley de veteranos. ¿Qué crees que pasaba cuando estos 20 años de guerra terminaban? Dejaste a un montón de población armada. No había ley de veteranos de qué ibas a hacer con esta gente para desmovilizarla y reinsertarla o volverla al campo donde ellos habían vivido, sino que quedaron ahí tirados. Pero ya sabían manejar armas. Tenían las armas que les habían dado en la guerra. Armaste al pueblo.
y no le diste educación. Entonces, eso es lo que generó entonces ya toda una cultura de la violencia. Y el caso, por ejemplo, es hasta 1950 que se crea el Código de Menores, ¿verdad? Que separa a los menores en las cárceles. Porque hasta 1950, Ricardo, si había un menor infractor de 12 años, lo metían a la cárcel con los mayores, de 40, de 50 años. ¿Tú te imaginas un muchacho de 12, 13, 14, 15 años en la cárcel con hombres de 40, 50 años? Cuando salía de ahí, el grado de violencia con el que había sido formado en las cárceles. Entonces, hasta 1950 que se decide que los menores iban a estar aparte de los mayores. Pero para atrás había toda una herencia en las cárceles, te menciono las cárceles y te menciono, por ejemplo, la milicia, el ejército, porque han sido como las grandes fuentes creadoras de violencia en este país históricamente. Entonces, ahí los encontrás. Entonces, y obviamente también la violencia política, porque los españoles le dejaron a los indios derecho de propiedad, les respetaron eso. Pero en 1888, los liberales le quitaron las tierras a los indígenas para poder impulsar el café. Entonces, y eso fue un gran despojo violento, que los enemigos de los liberales, en la siguiente campaña electoral, para ganarles, les prometieron que se las iban a devolver. Y nunca se las devolvían. Y cada campaña, para ganar, prometían que iban a devolver, desde 1888. Pero en 1932, Ricardo, dijeron, bueno, nos han venido ofreciendo que nos van a devolver las tierras, hoy nos las vamos a tomar nosotros. Y así fue como resultó el estallido del 32, que se toman las tierras. Marvin, ¿qué sucede en estos 5 conflictos desde la fundación de la República? Llegamos aproximadamente a 1845, 1850. Hay una aparente calma o una aparente tranquilidad en la segunda parte de 1850 a 1900, una aparente calma. Pero luego es este estallido donde empiezan ya el conflicto de las tierras, estalla en 1932. ¿Qué sucede en esa etapa con lo que era en ese momento la sociedad? Estamos repitiendo siempre que posterior a un conflicto no hay una cultura de paz, no aprendemos la historia, no se levanta un líder que pueda establecer una cultura de paz y sana convivencia. El clímax que ocasiona la paz es la confrontación entre liberales y conservadores, que yo siempre lo digo, el mejor ejemplo es el pleito personal que tuvieron Francisco Dueñas y Gerardo Barrios. Ahí puedes encontrar, se terminaron, Dueñas mata a Barrios por la reelección presidencial, lo cual es interesante. El suegro de Barrios, don Joaquín Eufrasio Guzmán, había sido presidente y reforma la Constitución para poner la reelección inmediata, que no existía, pero que antes se había ampliado el periodo de 4 a 6 años, para que no estuvieran diciendo que era muy poco tiempo, que era por lo que se habían reelegido otros. Entonces, pero no lo hace para él, lo hace precisamente para su yerno. Entonces, después de don Joaquín Eufrasio Guzmán, gana las elecciones Gerardo Barrios. Y ya no iba a ser 4 años, iba a ser 6 años. Pero como su suegro había ampliado la Constitución, el periodo, 2 periodos, entonces ya no iba a estar 6 años, sino que 12 años. Y ellos eran liberales. Entonces sus enemigos, los conservadores, deciden que la única manera de detener a Barrios es matándolo. Es la única manera. Y lo fusilan. Entonces, a partir de... ¿Y qué pasa cuando Francisco Dueñas lo fusila? Se queda él de presidente, por supuesto.
y dijo que él iba a respetar eso, pero ya después, respetar los 2 periodos, ¿va? Pero después quiso hacer un tercero, quiso reformar la Constitución para quedarse más tiempo. Le dan golpe de Estado y lo procesan por corrupción. Si tú querés, Francisco Dueñas fue el Paco Flores de la época. Y digo Paco Flores porque él se fue del país y se quedó en San Francisco y allá muere en San Francisco, California, y viene ya en cadáver, ¿verdad? Y no lo entierran en el cementerio de los Ilustres. Está enterrado en Santa Tecla. Para que veas el pleito que significó eso. Pues las élites quedaron, que ya no había que estarse matando de esa manera, porque hoy que se habla mucho del órgano judicial, ¿va? Tú sabes que a Barrios la Corte Suprema le hizo un fallo en contra de las decisiones políticas que él tomaba. ¿Tú sabes cómo resolvió Gerardo Barrios esa situación? Fusiló a 2 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. O sea, tenía que acabar fusilado Barrios, pues, ¿verdad? Es decir, era como que al parecer era el vicio de la época, fusilar funcionarios. Entonces, esa paz se debió a esa gran confrontación, donde se acordó lo siguiente, y ese fue el gran acuerdo y por eso hubo paz hasta Martínez. Era que vamos a respetar una constitución, por favor, señores, no hay que estarla cambiando cada vez que yo llego, que es la que hace Ignacio Menéndez, ¿verdad? La de 1886, y solo vamos a hacer un periodo. Entonces fue un acuerdo no escrito, donde todos entregaban el poder una vez. Eso sí, le dieron el derecho de nombrar al sucesor. ¿Vea? Entonces, por eso es que hace un siglo, fíjate Ricardo, vivíamos bajo la dinastía Meléndez Quiñones. E incluso ellos, que fueron unos grandes déspotas con aires de nobleza, porque creían en la nobleza salvadoreña, ninguno de ellos se reeligió. Es decir, entregaron el poder a su hermano, a su cuñado y después a su médico personal, don Pío Romero Bosque, que fue el último de eso que se conoce como la dinastía Meléndez Quiñones, hasta que Martínez decide reelegirse. ¿Verdad? Y entonces finalmente Martínez es derrocado, con esto termino, en el 44, porque iba ya por la 3ª reelección. Y como ya había una animadversión contra él, decidió, fíjate, adelantar 7 meses las elecciones. Y tomó posesión en secreto. Solo avisaron que ya había tomado posesión para el nuevo periodo. Eso estalló los eventos de la guerra, de la huelga de brazos caídos, 3 días, que terminó en la muerte de Juan Ray en una marcha, estudiante de 22 años de la Universidad de El Salvador y ciudadano estadounidense, que provocó la intervención de la Embajada de Estados Unidos pidiéndole que se fuera. Martínez se va y bueno, y se procesa todo el gabinete que había estado con él por actos de corrupción como no tenés idea. Interesante esta segunda parte que nos ha llevado históricamente en este rato el licenciado Marvin Aguilar Umaña. Hemos llegado al periodo del ex general Martínez, sobre el cual hay muchos mitos, leyendas urbanas, muchos de ellos a través de la ciencia y de la investigación académica han quedado demolidos y han quedado demostrados que no eran ciertos. Y sin duda también cómo nuestra sociedad ha ido imitando, replicando este tipo de conductas de violencia como privilegio de resolver cualquier diferencia o conflicto. Al regresar conoceremos qué sucedió entre la finalización del periodo del Martinato y la llegada del conflicto social entre 1960 y la década de los 70. Regresamos. En esta oportunidad, el licenciado Marvin Aguilar Umaña, antropólogo sociocultural, nos ha hecho un recorrido desde previo a la conquista hasta
estos 200 años de república tratando de comprender y de brindarle a usted conocimientos que le permitan tener una mejor opinión de las causas estructurales de la violencia de la sociedad salvadoreña. Licenciado, llegamos a la época posterior al martinato, viene una de las constituciones que se ha dicho que es de las mejor estructuradas y que conserva hasta la actualidad muchos principios de lo que fue esa constitución. Pero de igual manera, en 1960 surgen ya otro tipo de conflictos en nuestro país. El movimiento sindical, la represión política iba en incremento, que fue parte de lo que usted explicaba en el segmento anterior. ¿Qué sucede nuevamente en esta sociedad con ese patrón de violencia, con esa imitación de generar la muerte y de no poder renunciar a la venganza que nos lleva a la etapa previa al conflicto armado? En este periodo van a surgir, fíjate, estas barras, estos grupos de apoyo que se dedicaban, por ejemplo, a ir a buscar al candidato opositor al gobierno y golpearlo, bombardearles las sedes con pintura, quemarles la propaganda. Y en este periodo van a ver, en mi opinión, un caso bien ejemplarizante, que es el de Roberto Edmundo Canessa, ¿verdad? Que se presenta como candidato a presidente de la oposición, siendo hijo de una familia cafetalera muy importante del país y habiendo sido ministro de Relaciones Exteriores de los gobiernos militares. Pues a pesar de eso, vea, es vapuleado, muere a causa de que le insertan una especie de picayelo en la oreja, Ricardo. La gente que lo ataca, un grupo de fanáticos del partido de gobierno lo ataca y lo empiezan a golpear, y dentro de esa golpiza que le están dando, alguno de ellos le introduce una especie de picayelo en el oído. De eso terminará muriendo Roberto Edmundo Canessa. Eso lo vamos a ver en 1972 con Napoleón Duarte, donde le roban la elección, dándole el triunfo a Molina. Él se indigna, se va a una radio y trata de hacer una especie de levantamiento que termina, decir, la guardia no lo mató realmente porque no quiso, ¿sabes? Realmente lo mató, no lo mató porque no quiso. Pero sí fue cuando sufre él su accidente, ¿te acuerdas de que pierde 2 dedos? Le amputan parte de 2 dedos por la golpiza que le dan a Napoleón Duarte, que tiene que salir en un avión del ejército, o sea, todavía el ejército lo saca hacia Venezuela. Entonces, esos elementos de violencia política se van a instalar en esa época, porque resulta que aconteció en la América Latina, en el 59, ¿no?, la Revolución Cubana. Va a pasar en la década del 50 la Revolución Cubana, y afortunadamente para los militares que hacen la Constitución del 50 aún no había sucedido la Revolución Cubana, y por lo tanto les permite hacer lo que en los cables de la embajada estadounidense de esa época refleja, que era que ellos los acusaban de ser socialistas. Y si tú quieres un ejemplo en El Salvador de una revolución socialista, más que los 10 años de gobierno que tuvo el FMLN aquí, ha sido esa Constitución de 1950. Ahí es donde nace ese concepto de juventud militar, que dan el golpe de Estado y que crean el PRUD, y que solo dura, el PRUD, que es el partido de Osorio, que solo dura 2 periodos. Es ahí donde establecen los 5 años, que perduran hasta hoy. Vuelven nuevamente con la idea de la no reelección. Ellos dan el golpe y crean la Constitución del 50, dan el golpe en 1948, porque resulta que el sucesor de Martínez quiso reelegirse y quiso cambiar la Constitución para reelegirse, Salvador Castaneda Castro. Entonces lo detienen y lo ponen preso a él y a su esposa casi por 2 años en el Castillo, que hoy es la sede de la PNC. Estuvo preso ahí, y hasta que Osorio toma posesión de la presidencia, lo indulta. Lo sacan de ahí y lo mandan a Guatemala. De ahí del Castillo al aeropuerto a Guatemala.
Lo echó del país, lo indulta, pero lo echa del país. Entonces, vamos a tener otro evento muy similar con Julio de Alberto Rivera, porque vuelve a haber otra constitución, si te acuerdas. Y esa constitución que hace Rivera es igual a la del 50 solo por un artículo, el que le permitía ser presidente a Julio de Alberto Rivera. Porque resulta que ellos habían dado un golpe de Estado a José María Lemos y la constitución prohibía que si tú habías sido jefe de Estado, presidente o cualquier cosa, ¿verdad?, no podías ser candidato a presidente. Entonces cambian ese artículo de la Constitución utilizando un argumento que es el mismo que ha utilizado la Sala de lo Constitucional actual para habilitar la inscripción del presidente Bukele, que es que el pueblo lo quería, que había una gran demanda popular. Y efectivamente, Julio de Alberto Rivera fue un presidente muy popular. No andaba guardaespaldas, andaba en moto, una Harley Davidson, igual venía a comer al Mercado Sagrado Corazón, igual llegaba al Carnaval de San Miguel en moto, igual bailaba en las fiestas. O sea, él era un militar muy popular, era amigo de la fundadora de Andes 21 de junio, de Mélida Anaya Montes, la profesora que hacía la gran... O sea, era un tipo, era bien popular, ¿no? Entonces, se reforma la Constitución para permitirle ser presidente, es presidente, ¿verdad? Y con él va a surgir el PCN, ¿verdad? Es que surge ya esa línea del PCN que va a terminar hasta 1979 con otro golpe de Estado. Entonces, digamos que la Revolución Cubana obligó al PCN, y ese es quizás el principal error político de los 18 años que dura los gobiernos del PCN, es que se alinearon con eso de la doctrina de la seguridad nacional. El comunismo aquí no tenía que pasar y no iban a dejar ellos que el comunismo se instaurara en el poder. El problema fue, por eso te digo, fue el principal error político, es que ellos dijeron todo lo que sonara a oposición a ellos era malo y era comunismo. Finalmente se quitaron la máscara, ¿verdad?, y comenzó, la represión política. Y después dijeron, aquí nunca van a ganar, no los vamos a dejar llegar al poder, aunque así ganen las elecciones. Entonces, eso fue lo que desencadenaría el gran conflicto armado que tuvimos en la década del 70 también, porque en eso Dagoberto Gutiérrez ha hecho una observación muy interesante y dice que la guerra duró 20 años, o sea, no sé si lo has escuchado. Sí. Y es cierto, porque comienza en los 70, ¿verdad?, y termina en 1992. O sea, la guerra la preparas, digamos, es la preguerra, ¿verdad?, de lo que habla Dagoberto Gutiérrez, y también, ya la guerra formal de enfrentarse con armas, dos grupos, ¿verdad? De hecho, también en la década, finales de la década de los 60, comienza también ya la gente a irse hacia Estados Unidos de Norteamérica. Claro, ya por la situación económica, porque la crisis política, la guerra contra Honduras, eso va a generar el cierre del mercado común centroamericano, y Honduras nos va a devolver. Es interesante cuando ves los diarios de la época, fíjate, Ricardo, porque yo he estudiado esa parte y he hablado con gente que participó, que hizo la guerra en la época del 69, y es que comienzan los periódicos a hablar de los hermanos salvadoreños, bienvenidos. Honduras nos mandó, Ricardo, 100,000 salvadoreños, de 300,000 que habían. Eso fue lo que estalló los grandes movimientos sociales para el 80. Pero los periódicos comenzaban alabando, bienvenidos hermanos, han sido expulsados, se les daba lugar donde vivir, se les dio tierras y todo eso. Pero a medida que va pasando los años, 2 años después, vas a encontrar un lenguaje violento en los periódicos. Que esto muy poco a veces se habla sobre cómo los medios tradicionales han ayudado a la violencia. Todos los casos de delincuencia, de asalto, de robo, violación, o asesinato, terminaban la nota diciendo eran deportados de Honduras, eran refugiados de Honduras. Se empezó a estigmatizar a esos 100,000 salvadoreños como que eran los que traían la violencia. Y en ese marco de que había una gran ola delincuencial allá por el 72,
se fusila al último salvadoreño con pena de muerte en San Miguel, en mi ciudad, que se hace todo un espectáculo, ¿verdad?, de ese fusilamiento, que hasta sale en Estados Unidos porque casualmente andaban unos documentalistas gringos y se enteran que van a fusilar a alguien. Llevaron a todas las escuelas de San Miguel a ver el fusilamiento, lo fusilan al tipo y tardó 5 minutos en morir y todavía había que irle a disparar otra vez frente a toda la gente porque se seguía moviendo. ¿Te parece que no es propiciar la violencia por parte del Estado de esa manera? Y si un día nos sentamos a hablar de ese tema, que es el último fusilado, que es la pena de muerte, ¿no? Y que a partir de ese caso se decidió mejor suspenderla porque parecíamos bárbaros, nos condenó la comunidad internacional por la forma en que fusilábamos o aplicábamos la pena de muerte, era que el tipo no se merecía la pena de muerte. Brevemente, había cometido el delito cuando era menor de edad. La ley penal prohibía matar a menores de edad. Tenía que aplicársele la ley no de pena de muerte. Su abogado defensor renunció. Pues sin abogado defensor le hicieron el juicio. Bueno, resulta que él fue el que quedó vivo era la muerte de una señora y su hija, una hija menor. El primo de la señora había matado al que mató a las dos señoras y él andaba con el asesino, por supuesto, y él quedó vivo. Pues como él quedó vivo y el que la había matado había sido muerto en el mismo acto, 3 muertos ahí en ese momento, la familia le echó la culpa a él. Y la gente lo asumió como cierto, porque resulta que en eso murió una niña de 6 meses. Entonces eso causó una indignación, obviamente lógica, pues, pero no había sido él. Licenciado Marvin Aguilar Umaña, quiero agradecerle el aceptar mi invitación. Hemos aprendido mucho en este programa y sin duda es un gran esfuerzo de todo su conocimiento, de toda su trayectoria académica. Sin duda nos hemos quedado cuando llegamos ya al inicio del conflicto armado de 1980. Tendremos otros programas donde abordaremos lo que fue el conflicto, lo que nos deja ese conflicto y por supuesto la etapa del momento actual como producto del posconflicto, el crimen organizado, la delincuencia y las pandillas en El Salvador. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Solo me despido con esto para tu audiencia y para que, digamos, se pueda hacer un programa sobre esto ¿y cómo resolvemos esta violencia que es histórica en el país? Ese quizás es el reto. Yo solo he encontrado una, ¿verdad? Que ya la hablamos en otros programas y en otro momento, pero que se puede ampliar porque no hay otra forma, fíjate. En 1625 éramos imperio colonial todavía, español. Se alzaron los negros en San Salvador. ¿Sabes qué hizo la autoridad española en San Salvador? Capturó a todos los responsables de la insurrección, a todos los negros, y colgó sus cabezas a las entradas de San Salvador. En la garita, que era una de las entradas a San Salvador, ahí colgó las cabezas de los negros. Y ahí las dejó hasta que se hicieran calaveras, para recordarle a la gente en la época española que nadie se alzaba contra el rey. Sin duda. Esa violencia hay que terminarla. Y yo le tomo la palabra, licenciado, en el sentido de que es importante escuchar a todos los sectores inter y multidisciplinarios en beneficio de este país que tanto amamos, El Salvador. Y aquí es evidencia, usted se pudo haber quedado en Rusia. Sí, claro, desarrollando toda una carrera de cine, en la parte académica y decidió regresar a El Salvador. Amigos televidentes y cibernautas, sin duda este programa nos deja muchas enseñanzas, pero una de ellas es que necesitamos trabajar en unidad para resolver las causas estructurales de la violencia. Por el momento, nos despedimos deseando que Dios le bendiga y animándole, renuncie a la venganza. Sana convivencia y una cultura de paz, practicémosla nosotros cada día. Hasta la próxima, que Dios le bendiga.
Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.